Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 251 y se titula Bienestar versus no existencia. Un título raro, un título extraño, pero ahora voy a explicar a qué me refiero. Voy a relacionar dos ideas aparentemente dispares y la primera tiene que ver con mantener o no mantener una serie de oficios que se pueden automatizar o evitar la asistencia humana en ciertas tareas. De esto ya he oído hablar varias veces a José, el camarero, de su podcast Frente al Cliente, y que ha hablado en varias ocasiones de mantener oficios que prestan un servicio contra una automatización o un autoservicio, si lo queremos llamar así. Este tema ya ha surgido alguna vez cuando hemos hablado él y yo. Me acuerdo cuando me invitó a su podcast y me entrevistó. Y eso lo relacionamos con la forma, digamos, sueca del hazlo tú mismo. Muchos pasos de la compra y montaje y traslado de muebles del IKEA, pensamos muchas veces que esto es la forma del IKEA de hacerlo, ¿no? Y realmente es la forma sueca. Es una filosofía del país y no es de la tienda esta IKEA. Pero cuando me entrevistó José estuvimos hablando de restaurantes suecos donde se minimiza el personal. Más adelante él también estuvo en su podcast dando otros ejemplos, otros puestos tipo en gasolinera o en tiendas donde la atención del que te echa la gasolina o la cajera que te está pasando los productos se va siendo sustituida por una especie de autoservicio y se quejaba o planteaba con razón que te están cobrando lo mismo en un supermercado, en una gasolinera, en este tipo de comercios y negocios parecidos, pues restaurantes, etcétera, te cobran lo mismo por una menor atención humana. Porque claro, en un supermercado y demás están los productos, tú pagas por los productos, pero si no hay cajeros humanos, personas humanas que te estén ayudando a cobrarte, etcétera, ellos se ahorran muchísimo en personal. Y lo mismo en el resto, ¿no? Con camareros, en gasolineras, etcétera. Tú estás haciendo el trabajo, pero no te están abaratando el precio. La gasolina no es más barata porque tú te eches la gasolina. Y se están perdiendo puestos de trabajo. Y lo que es importante, en ciertos contextos, tú también pierdes un servicio. ¿Por qué? Porque te están atendiendo de forma personalizada en la gasolinera, en las tiendas, en restaurantes, etc. O sea que están quitando personal, tú no pagas menos, pagas igual, pero el servicio es peor. No siempre, pero a veces es peor. Porque hay una parte de esta automatización o este cambio en el que realmente no pierdes mucho. De hecho, hace no mucho lo estuve comentando. Por ejemplo, cuando en el episodio este de cosas que echo de menos en Suecia, el autoscanning que haces en los supermercados, que no es que tú vayas a la zona de las cajas y tú vuelves a sacar los productos y te escaneas y te cobras. No. Ahí sí que hay un empeoramiento del servicio de porque si lo hace un cajero, pues te está ayudando a ti. Si no se lo haces tú, pues eso, al final es un peor servicio. Pero el autoscanning, que tú te vas a estar escaneando porque tienes esa pistolita de escaneo y según lo vas metiendo en tus bolsas, en tu carro, ya te lo estás escaneando y no lo tienes que volver a sacar, ahí sí, ahí yo por lo menos encuentro un beneficio. Pero quitando eso, sí que es cierto que para muchas cosas, por ejemplo, lo típico en un restaurante, efectivamente es peor servicio. Y es como todo. No, mira, voy es un self-service o es un buffet donde no hay un camarero que te viene a atender, pero bueno, te lo cobra mucho menos porque es comida rápida o comida de otro tipo. Bueno, te están cobrando mucho menos y vas a un restaurante y tienes camareros, pero te están cobrando más. Bueno, pues una cosa por la otra. Pero claro, cuando vas a restaurantes, te cobran como restaurante de precio, pero no tienen camareros, pues ahí estás pagando más por un peor servicio. Parte de la excusa que dicen para esta automatización o para eliminar estos puestos de trabajo, dicen que estos trabajos pueden ser muy duros. Y es cierto, tiene su parte de razón. Cajeros de supermercado que se quejan de problemas en las manos y muñecas, las posturas, la posición, movimientos repetitivos, pues a veces por el tema de turnos, en gasolineras, en restaurantes, y que además este tipo de puestos no tienen gran valor añadido. No están pensando en puestos de valor añadido para cobrar más en nivel individual como persona, cobras más sueldo y además generas más riqueza, más impuestos, etc. Y que el sustituir estos puestos de trabajo por automatizaciones es mejor porque no ofrecen mucho bienestar en comparación con otros trabajos. No sé si esta excusa es cierta o no, puede que sea cierta en parte, pero le encuentro problema a esta lógica. Y es que no hay una sustitución directa de uno es a uno. Es decir, tú estás eliminando un puesto de trabajo de este tipo, que dices que tiene bajo valor añadido y que supone problemas de turnos o de problemas de salud a esa persona que hace ese trabajo manual,
pero cuando anulas un puesto de trabajo, lo extingues, automáticamente creas otro puesto de trabajo mejor remunerado, sin tantos problemas de turnos, con mejor conciliación y con menos problemas de salud. Y me temo que no todas estas personas que están atendiendo al público o haciendo este tipo de trabajos físicos, que tienen sus problemas, sus dificultades, estas personas que están dando el servicio no les vas a quitar ese trabajo y estas mismas personas van a trabajar de otra cosa. Ni siquiera a nivel más a largo plazo, aunque no sean estas personas, estás cambiando el mercado laboral y al final va a haber el mismo número de puestos de trabajo que estás eliminando porque van a ser puestos de mayor valor añadido. Eso no me queda claro. Algunas personas optimistas te dicen que sí, pero habría que verlo, eso hay que demostrarlo. Al final el concepto es que estás quitando puestos de trabajo e intentas hacer que la gente, el público, se acostumbre a que no tienen ese servicio y esa atención humana y personalizada que tenían previamente. ¿Por qué? Porque para muchas cosas, un humano en general te resuelve más cosas que un sistema, una máquina o un proceso que tienes que hacer tú y estás desatendido. ¿Que eso puede mejorar con el tiempo? Por supuesto. Pero a lo que me quiero referir al tema de, estamos hablando de un puesto o un trabajo, digamos, subóptimo o mejorable que tiene problemas de salud postural, etcétera. Puede haber lesiones y enfermedades laborales o problemas de conciliación por los turnos y tal, o que no está tan bien remunerado como otros puestos. Vale. Estás comparando un puesto de trabajo que tiene un no bienestar relativo, un puesto mejorable, y lo estás comparando con la desaparición de este puesto de trabajo. Porque estos sistemas de automatización que quieren optimizar, que quieren sacar los humanos de la ecuación, significa que eso, pérdida de atención y calidad aparte, que es lo que ya hemos hablado antes, se necesitan menos personas en un negocio concreto, con lo cual menos puestos de trabajo. Y sí, los puestos que quedan quizás son más cualificados y quizás esta automatización o cambio del paradigma de los procesos pueden generar puestos de trabajo que antes no había. Sí, más especializados y con mejor calidad laboral, si quieres decirlo así, o trabajos menos duros, pero al final son menos personas. Y al final desaparecen puestos de trabajo a nivel neto. Y claro, no me vale la pena comparar 10 puestos de cajeros con 1 o 2 que mantienen los sistemas de autopago, aunque haga falta personal técnico para revisar esos sistemas, mantenerlos, actualizarlos, cambiarlos, repararlos, etc. Sí, pero al final son menos puestos de trabajo. Por poner un ejemplo, pues cambias a 10 cajeros por 1 de mantenimiento. Al final son 9 trabajos. Bienestar subóptimo que has extinguido frente a no existir ese trabajo. Y con esto estoy enlazando con el tema de hoy. Os estamos comparando un trabajo subóptimo o donde no has conseguido un bienestar con que ese trabajo no existe. Dejo aquí este primer tema y ahora lo voy a enlazar con este segundo tema que parece que no tiene nada que ver. Voy a hablar del veganismo, de la ética y del bienestar animal. En las últimas décadas hay una preocupación creciente por el sufrimiento y el bienestar de animales domésticos, pero sobre todo animales que se usan en ganadería y también los que usan en investigación biomédica, etc. Y este paso es bueno, es necesario y es muy positivo, sobre todo para los animales, pero también para nosotros, los humanos. Es un gran avance en bioética y en tratar bien a otras especies no humanas. Con lo cual este movimiento, chapó. Pero como siempre hay partes extremistas y radicales de todos estos movimientos, sobre todo en las últimas décadas. Una parte más radical del veganismo, si lo queremos llamar así, mantiene posturas polémicas. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo en esta posición moderada del veganismo o en general del bienestar animal. Este movimiento ha dado visibilidad a problemas porque había granjas y había situaciones que no trataban bien los animales y esto ha dado lugar a mayor regulación en Europa, con lo cual fantástico. Y actualmente los veterinarios, ganaderos, etcétera, tienen mucha más conciencia del concepto de bienestar, por supuesto. Y de hecho, este concepto de bienestar se miden esos parámetros en animales, o sea que hay una ciencia detrás de ello. Ya no se trata solo de activismo, sino actualmente, y desde hace de hecho muchos años, esto ya es una cosa científica medida por ganaderos, medida por veterinarios, que se va monitorizando y vigilando. De hecho, no es que sea nuevo, antes de los movimientos animalistas ya se preocupaban, pero bueno, esto ha contribuido a ser más firmes y más serios, sobre todo con aquellos ganaderos, con aquellas granjas que no cumplían las reglas, con lo cual, bien. Pero como digo, me voy a referir a la parte más extrema. La parte más extrema de este movimiento animalista o vegano plantea que los animales en las explotaciones ganaderas siempre están sufriendo por mucho que se mejoren sus condiciones
porque no están libres, no están en su hábitat y que no debería existir el concepto de especie doméstica, ya que los animales siempre deberían estar libres en su entorno. Y esto es lo interesante. Sobre el veganismo y esta rama tan extrema y moralizante que se mete de la forma ética de lo que comemos, habría mucho que hablar, pero ahora me voy a detener solo en este aspecto. Vamos a suponer que tiene parte de razón. Vamos a suponer eso, que una parte de las gallinas, de las vacas, etcétera, que criamos en granjas, no tiene un bienestar óptimo o bienestar total. Y por tanto, la práctica de la ganadería no es ética. Vamos a suponer que sí, que vamos a partir de esa base. Entonces, yo digo, estos veganos muy extremos, que deberíamos renunciar a tomar cualquier producto de origen animal, carne, leche, huevos, etcétera. Y eso es lo ético para los animales. Vale, vamos a seguir este razonamiento. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Estas especies son domésticas, no pueden sobrevivir en un medio salvaje. Lo mismo la especie vacuna, las vacas, desaparecían del planeta porque no pueden vivir fuera en un entorno salvaje, y lo mismo con las gallinas, etcétera. Entonces, ¿qué haces? Guardas en zoos unas pocas especies para preservar unos ejemplares y ya está. Entonces, ¿qué significa? Que millones, y digo millones de animales que ahora existen y seguirían existiendo si mantienes la actividad ganadera, pero si dices que no es ético y que lo mejor para los animales es que viven en libertad, y si no pueden vivir en libertad, no pueden vivir. Con lo cual, estos millones de animales que viven y van a vivir en generaciones sucesivas si mantienes la ganadería, desaparecerían. Dejarían de existir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ahora tenemos, con las regulaciones europeas y tal, un bienestar más o menos conseguido, adecuado, o si quieres llamarlo subóptimo, según si hagas un vegano activista o no tan activista, o un veterinario que lo mide de otra manera, etcétera. Puedes pensar que su bienestar puede ser más óptimo o menos óptimo, puede ser subóptimo. Pero claro, la alternativa, como no conseguimos un bienestar de 100% en todas las especies animales, la alternativa es que quitemos las granjas, con lo cual vas a erradicar especies enteras. Entonces, estamos hablando que lo ético es erradicar una especie e impedir que las vacas tengan terneros para que la especie se extinga, y lo mismo con las gallinas y con todos los animales domésticos y todo el ganado. Éticamente es mejor la no existencia de estas especies porque no podemos conseguir, según los veganos extremos, una felicidad o un bienestar óptimo. Y aquí es donde he unido los dos conceptos. El concepto que comentaba antes de puestos de trabajo que se están eliminando y ese movimiento animalista que les parece que la ganadería debería desaparecer. Algo subóptimo o mejorable lo podemos comparar con algo que no existe, quitar un puesto de trabajo o erradicar una especie o erradicar a millones de animales. O si no quieres erradicarlos por matarlos cuando se mueran los que existen actualmente. Lo mismo con los puestos de trabajo. Extingues un puesto de trabajo, esa persona puede encontrar trabajo en otro sitio. Pero la realidad al final es lo mismo. Extingues puesto de trabajo o dejas que especies animales dejen de existir. La no existencia es mejor éticamente que un bienestar subóptimo mejorable. Este es el dilema. No sé, me parece que tenemos que luchar por los derechos laborales, porque estos trabajos sigan siendo dignos, que tengan un sueldo adecuado, que tengan protección a nivel de salud laboral, pues las lesiones que tienen, mejorar sus condiciones a nivel de turnos de trabajo y conciliación familiar, etc. Y eso no significa paralizar las automatizaciones y los cambios de procesos y modernizar las cosas. Pero cuando este acto de eliminar puestos de trabajo significa eso, que hay más paro, que hay menos personas que trabajan, y encima la atención es peor, ¿qué sentido tiene, no? Otra cosa es que la automatización supone pérdida de puestos de trabajo, pero la calidad de atención al cliente o al proceso es mejor. Bueno, pues efectivamente este es el progreso. Si en total es mejor el producto o la atención o el servicio, bueno, pues ahí ya lo hablamos. Pero cuando el servicio es peor, la excusa de no es que estos trabajos son subóptimos o son mejorables. No, eliminamos este puesto de trabajo, la atención es peor, pero es mejor para los trabajadores. No, dejas de tener trabajadores. Este es el concepto de no existencia contra un proceso o una situación mejorable o subóptima. Y lo mismo digo con la ganadería. Pues sí, si nos preocupa el bienestar animal, por supuesto que tenemos que hacerlo. Pues tenemos que seguir garantizando y mejorando el bienestar animal, porque la no existencia a mí no me parece que siempre sea la alternativa cuando no es óptimo al 100%. Por lo menos ese es
mi pensamiento. ¿Y tú qué opinas? Igual puedes encontrar otros ejemplos. Yo he encontrado 2 ejemplos concretos, pero lo que es el dilema, ¿no?, entre algo que es mejorable o la no existencia. Cuando piensas que no, esto no está bien del todo, lo eliminamos del todo. ¿Esa es la alternativa correcta? Estaría encantado de oír tus opiniones. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.